Ya extrañaba predicar con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me extrañabas o no, pero yo a ti sí, en el nombre del Señor. Y estoy tan alegre de estar aquí con ustedes compartiendo esta nueva serie que hemos titulado El libro de Daniel. Y sabes, creo que no solamente es una serie para aprender de historia bíblica. Creo que es una serie donde podemos aprender a sobrevivir, y no solamente sobrevivir, pero aprender a brillar, a hacer luz en medio de esta cultura, de este mundo que estamos viviendo. Y la Biblia nos cuenta justamente de un joven llamado Daniel, que lo que muchas personas conocen acerca de Daniel es quizás que estuvo en el horno de fuego, que quizás estuvo en medio de los leones, pero eso pasa muchísimo después de realmente lo que empieza a contar su Biblia. Pero la situación que entiendo que la mayoría manejamos o podemos entender acerca de Daniel es que él fue arrancado de su familia, fue arrancado de su cultura, de su país, alrededor, dicen algunos estudiosos, de cuando él tenía unos 13, 15 años, o sea, la verdad es que un verdadero adolescente, y se lo llevan a Babilonia, se lo llevan exiliado en esta conquista que Dios permitió sobre el reino de Israel, y se lo llevan a Babilonia, una nación poderosa, creo que la más poderosa en ese momento, llena de lujo, de sabiduría humana, de idolatría, de orgullo. Y Daniel tuvo que aprender a vivir en una cultura, escucha esto, iglesia, que no compartía necesariamente los valores que él había aprendido. Él tuvo que aprender a estar en esta cultura que intentaba moldearlo, que intentaba cambiar su forma de pensar, su identidad, su forma de comportarse. Y creo que esta historia que vamos a ver a lo largo de estas semanas, probablemente 3, 4 semanas de la historia de Daniel, es una radiografía de lo que muchos de nosotros estamos viviendo hoy en día en esta época. Es increíble lo relevante, en mi opinión, y yo creo que en la opinión de ustedes también, lo relevante que es la Biblia, que fue escrita hace más de 2000 años y llega a ser relevante hasta el día de hoy en nuestra cultura, que parece que lo que estaba viviendo Daniel en ese tiempo lo seguimos viviendo hoy, ahorita, en este tiempo. Un mundo donde lo bueno parece malo. Y lo que es malo, la gente lo aplaude como bueno. Y me gustaría que me acompañes ahí en tu Biblia, si la tienes. Y vamos a empezar en Daniel 1, capítulo 1, versículo 1. Y lo voy a leer contigo. Dice: durante el tercer año del reinado de Joaquim o Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió, la atacó. Me voy a saltar al versículo 3. Versículo 3, luego el rey ordenó a Aspenas, que era jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los jóvenes israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Es decir, si has asistido o si has escuchado predicaciones en Roma Norte, te conté un poco acerca de los profetas y te hablé de esto, que cuando van a conquistar a Jerusalén, a Israel, no se llevan prioritariamente a las personas, vamos a decir, y permíteme usar la palabra, de baja clase. Se llevan empezando a toda la realeza, a la nobleza, a los que son prominentes, a la gente de influencia, y esos son a los que empiezan a llevarse a otros lugares. Y por eso el rey da esa orden, que junten a algunos de los israelitas que pertenecen a la familia real y a la nobleza. Versículo 4, deberían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender absolutamente de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenas debía enseñarles, escucha esto, la lengua y la literatura de los babilonios. Versículo 5, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Versículo 6 dice lo siguiente: entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel, eso es muy importante, a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, y a Azarías lo llamó Abednego. Si te llamas Abel y eres negro, no te ofendas, bro, se me salió nada más. Número 8, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. ¿Sabes? He titulado a mi mensaje este día, el mensaje que Dios me ha dado, que tampoco es mi mensaje, es el mensaje de Dios para tu vida. ¿Dices amén o no? Pero le he puesto como título: sueños
estatuas y un reino eterno. Y antes de continuar, te quiero invitar a que hagamos una oración, que el Señor nos guíe a través de su palabra. Por favor, inclina tu rostro donde estás. Bendito Dios, te rogamos en esta mañana, Padre nuestro, que tú hables a nuestra vida y a nuestros corazones, pero también a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro intelecto. Que no solamente podamos escuchar, sino entender tu palabra. Y así como podamos entenderla, también ponerla por obra, bendito Dios. Te rogamos que envíes de tu Espíritu Santo a través de nosotros y en medio de nosotros, para que nos guíe en cada paso que damos en nuestra vida. Y en esta mañana nos ponemos en tus manos y abrimos nuestro corazón para recibir este mensaje, esta instrucción que tú has preparado para todos nosotros. En el nombre de Jesús, si es tu voluntad una vez más, Padre mío, usarme para compartir este mensaje, te ruego que sea tu palabra, no mis pensamientos, no mis ideas, sino lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén, bendito Dios. Amén y amén. Primero unas fuertes palmas. Quiero iniciar preguntándote si alguna vez, dentro de lo que llevas de este tiempo de vida, no sé cuánto tiempo sea, yo como estoy joven, pues, ¿verdad? Joven en el Espíritu, Él renueva mis fuerzas en el nombre del Señor. Pero, ¿alguna vez has sentido que el mundo ha cambiado como que de un día para otro, como, bro, esto que está sucediendo no está chévere, ¿no? En mi tiempo no pasaba, en mi tiempo no era así, muchos decimos, ¿no? En mi tiempo no se veían estas cosas, lo que antes era sólido, lo que antes era, considerábamos o veíamos como esto es verdad, ahora como que la cultura nos hace pensar como que es confuso, como que lo que antes que pensabas que era verdad no es tan verdad. Como a lo que tú creciste, lo que te enseñaron, lo que aprendiste, como que necesitas recuestionártelo porque quizás no está del todo bien. A veces pensamos que lo que era correcto antes, o nos llega a pasar que vemos que lo que era correcto hoy, al día de hoy, se ridiculiza. El que tú tengas un pensamiento conservador, un pensamiento de lo que es la familia, un pensamiento de lo que es ser hecho hombre y mujer, hoy se ridiculiza y se burlan de ti. ¿Por qué? Porque no eres quizás de mente abierta, o porque quizás eres un retrógrado y un montón de cosas así. Porque la verdad que antes nos redarguía, hoy nos molesta. Hoy nos incomoda de tal forma que hacemos tantas cosas en contra de aquellos, escucha esto, que simplemente no piensan como nosotros. Y eso fue lo que vivió Daniel, un adolescente, reitero, entre 13 y 15 años. Y llevado cautivo, déjame decirte esto, que él sería víctima de trata de personas, lo que hoy diríamos en esta época. Y él lo llevan a un lugar en donde, reitero, querido, fue a Babilonia, lo entrenaron por 3 años. Y lo que nos dice el texto, tenía que aprender la lengua de los babilonios, es decir, tenía que aprender a hablar como ellos. La literatura de los babilonios, tenía que aprender a pensar como ellos. Y no solamente a hablar y a pensar, a actuar como ellos, porque tenía que comer incluso la dieta de ellos. Y trataron de cambiarle también su identidad, porque tu nombre, Daniel, es Dios, es mi juez, pero ahora te vas a llamar Belsasar. Y a cada uno de ellos le empezaron a cambiar el nombre, como decir, esta no es tu identidad, esto no es cierto, lo que siempre escuchaste, lo que te enseñaron en tu pueblo, diría mi santo padre, lo que te enseñaron en tu pueblo, aquí ya no vale, lo que aprendiste en tu iglesia, aquí ya no, en esta cultura, ya no es relevante. Y tienes que aprender absolutamente todo. Ahora, podemos pensar nosotros, bueno, es un ataque del diablo, no, Dios lo permitió. Y lo que me parece increíble de Daniel es que no se encerró en una burbuja de decir, no, aleluya, cruz, que se llama el diablo y que se venga Jesús. No, sino que influenció a Babilonia, y no solamente la influenció, sino que con todos sus amigos, y por supuesto con Dios, transformó todo un imperio. Transformó toda la mentalidad de un imperio. Dices amén, si vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque creo que el texto es muy claro, donde dice Daniel decidió no contaminarse, él decidió. Creo que de las cosas y bendiciones más grandes que Dios nos ha dado, las bendiciones más grandes, pero también es la carga más grande, es la capacidad de decidir qué quieres hacer. Dios no va a decidir por ti.
Él te va a enseñar lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero tú decides si hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Él entendió lo que alguna vez el apóstol Pablo, me parece, si no me equivoco, dijo en Filipenses. Daniel lo entendía desde antes. Yo no soy ciudadano de esta tierra, mi ciudadanía está en el cielo. Aunque esté en esta tierra, aunque esté en Babilonia, yo no me voy a dejar ser influenciado por la cultura, por las costumbres, aunque esté aquí. Pero eso tampoco significa que me voy a aislar, sino que es una oportunidad de aprovechar para hacer luz en medio de toda esta cultura, de toda esta sociedad. Yo no sé si en algún momento te has ido a vivir a otro lado. O quizás has ido de vacaciones a otro lado, y sea otro estado u otro país u otro lugar. Pero a lo mejor eres de las personas que tantito te mudas de lugar. O hay personas que vienen a visitarte de fuera del país y empiezas a hablar como ellos. Si viene a lo mejor un regio, empiezas a añadir como esas vocales largas al final. O si viene alguien de Chihuahua y empiezas a hablar así. Y a lo mejor te vas a otro lugar, reitero, y empiezas a adoptar sus costumbres, la forma de hablar. Y creo que es algo muy, permíteme decir, natural. Pero cuando entiendes, ¿dónde está mi ciudadanía? ¿Quién es mi creador? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Puedo estar viviendo aquí en esta cultura, en medio de esta sociedad, sin ser contaminado? Porque mi propósito es más grande. Porque mi propósito va mucho más allá de lo que está aquí a mi alrededor. Y te menciono esto porque hoy vivimos en una Babilonia moderna. ¿Sabes que hace algunos días, déjame ponerte este ejemplo, asesinaron a Charlie Kirk, que quizás has oído de él, quizás no, una mente brillante, conservador en Estados Unidos, y él estaba siempre a favor del matrimonio como Dios lo estipuló en su palabra, estaba en contra de la ideología de género, estaba en contra del aborto, siempre defendía su fe, pero siempre estaba abierto al debate. Y de hecho en sus campañas, siempre hacía estas campañas donde decía, muéstrame que estoy mal. Y venían un montón de estudiantes a debatir y a decirle, pero él con la gracia que Dios le había dado, con los estudios que él había tenido de su palabra, a todos los dejaba callados. Quizás, yo lo escuché muchas veces, quizás no siempre estaba de acuerdo en cómo lo hacía, porque a veces sonaba un poco agresivo. Pero el que no esté de acuerdo en cómo hace las cosas no significa que te da derecho para asesinar a alguien. ¿Cómo crees? Quitarle la vida a alguien porque piensa diferente a ti. Y cuando empiezan a entrevistar a un montón de jóvenes, bro, en serio, de verdad a mí me rompe la cabeza, te lo prometo. Y si a ti no, tú eres parte del problema. ¿Cómo pueden adolescentes estarse riendo, celebrando la muerte de otro ser humano? ¿Cómo crees, iglesia? ¿Hasta dónde hemos llegado? Necesitamos llegar en un momento donde nos paremos y digamos, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Esa es la nueva generación, la famosa generación Z. ¿En dónde están? ¿Eso es lo que quieres lograr? ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Eso es lo que te define acaso? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como padres? Venir nada más a la iglesia, sentarnos, cantar unos cantos, o incluso mientras está la alabanza, estar en tu teléfono perdiendo el tiempo. Para perder el tiempo en tu teléfono, quédate en tu casa, no vengas. No vengas. Y si consideras este mensaje fuerte, es lo que está escrito en su palabra. No es un mensaje de odio. No es un mensaje anticuado, es lo que está escrito en su palabra. ¿De qué otra forma vas a influenciar a las nuevas generaciones? Sus hijos pequeños de este chico tenía 30 años. Por la edad que tienen, no van a tener ni una memoria de quién era su padre, ni de lo que hizo, solamente porque a otro ser humano se le ocurrió que estaba bien quitarle la vida. Y te das cuenta que es increíble, querido, ver lo que antes eran comentarios intensos en Facebook, ahora están saltando a la realidad. Lo que antes eran dislikes, de que a alguien no te gustaba lo que decía en redes sociales, o no estabas de acuerdo en lo que están publicando, ahora ya se están convirtiendo en acciones en la vida real. Es decir, no piensas como yo, si no crees lo que yo creo, entonces no tienes derecho a vivir. ¿Sabes? George Will dijo alguna vez, cuanto más una sociedad se aleja de la verdad, más odiará a quienes dicen la verdad. Y cada vez nuestra sociedad en el mundo entero se va alejando más de la verdad. Y odian a aquellos que dicen la verdad. Y que se predique el evangelio, que la ideología de género está mal, no es un mensaje de odio, no es intolerancia, es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que está escrito.
El que se te diga que las relaciones sexuales fuera del matrimonio no es ser anticuado, no es ser estar tonto, es lo que está escrito en su palabra de Dios. Eso es lo que está escrito y no nos vamos a callar, le guste a quien le guste o no. Es lo que está escrito en su palabra. Y se tiene que hablar con verdad. Pero no solo con verdad, con gracia también. Se tiene que hablar con sabiduría. Entonces, mi pregunta, iglesia, para ti es puntual. ¿En qué nos hemos convertido o en qué nos estamos convirtiendo? ¿Estamos firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer o estamos más bien nosotros siendo influenciados por Babilonia? La historia de Daniel nos enseña que no tenemos que huir de Babilonia para honrar a Dios. No tenemos que aislarnos en una burbuja de decir, ay, ustedes háganle como ustedes quieran. No, podemos mantenernos aquí y mantenernos firmes, pero brillar con la luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, con la verdad que el mundo necesita, aunque cueste lo que cueste. Y llega un momento en donde vas a tener que decidir. Estoy dispuesto a vivir para Cristo, pero no solamente vivir para Él. Estoy dispuesto a morir por mi fe también. Porque esto cambia el rumbo de toda la historia. Es fácil ser cristiano cuando no eres perseguido por lo que crees. Pero cuando tu vida está en la línea de juego, entonces se vuelve más complicado. Y quiero compartirte algunos puntos prácticos que veo en esta historia de Daniel. Y el punto número 1, Dios te puso donde estás. Escucha esto, para influir, no para antagonizar. Y permíteme decirte, ahorita te voy a explicar un poco. La escena es dramática en el capítulo 2. Porque Nabucodonosor empieza a tener sueños. Y yo no sé si alguna vez has tenido esos sueños muy raros, que no sabes si es Dios o los burritos de microondas que te comiste una noche anterior o la sopa Maruchan, pero él empieza a tener sueños así muy raros que no lo dejan dormir, no puede dormir, y entonces él manda a llamar a sus astrólogos, porque tú sabes que cuando no puedes dormir te quedas todo cascarrabias y te despiertas de malas y a todo el mundo le estás gritando y tú piensas que todos tienen un mal día, pero el que tiene un mal día eres tú. Y entonces así está Nabucodonosor, y entonces manda a llamar a sus hechiceros, a magos, a sabios, a astrólogos, y le dice, ¿sabes qué? Quiero que interpreten lo que he estado soñando porque no he podido dormir. Y entonces estos astrólogos y magos y todas estas personas que él manda a llamar de su reino le dicen, claro que sí, rey, usted díganos qué es lo que ha estado soñando. Y todo eso lo puedes leer en el capítulo 2, solamente no te lo voy a leer todo porque voy a perder mucho tiempo, pero tú lo puedes leer. Entonces ellos le dicen, sí, claro que sí, rey, díganos cuál ha sido su sueño y nosotros se lo vamos a interpretar. Entonces el rey como que se da cuenta que estas personas como que lo están timando, como que están ganando tiempo para ver qué cuentos se echan. Entonces el rey se da cuenta y le dice, a ver, espérenme, ustedes como que están ganando tiempo para nada más aventarme un cuento. Porque el rey previamente les había dicho, si no me pueden interpretar estos sueños, los voy a despedazar a todos ustedes. Y voy a reducir sus casas a cenizas. Entonces ellos dicen, no, sí, cuéntenos, nosotros podemos, como para así, a ver, sácale ahorita a ver qué nos inventamos, ¿no? Entonces el rey se da cuenta de eso y le dice, a ver, espérenme, ¿saben qué? No solamente quiero que me interpreten el sueño, quiero que me digan qué fue lo que soñé. Y si me pueden decir qué fue lo que yo soñé, entonces voy a estar seguro que también me van a poder interpretar el sueño. Entonces obviamente los señores estos sabios, magos, astrólogos, lo que tú quieras, como quieras llamarle, obviamente dicen, rey, no se puede, ¿cómo crees? Nadie puede hacer lo que nos estás pidiendo, no hay nadie en toda la tierra que pueda hacerlo, es algo tan complicado. Los únicos que pueden hacerlo son los dioses, pero ellos no viven entre nosotros, no habitan entre nosotros. Entonces el rey se molesta tanto, se enoja tanto por esa respuesta que le dan, que manda a matar a todos. Le dice a Arioc, otro jefe de los que tenía por ahí, le dice, ¿sabes qué? Manda a matar absolutamente a todos, pero entre todos esos también está Daniel y sus amigos. Y Daniel no tiene nada que ver, o sea, él ni siquiera está ahí presente, pero tú también, porque tú también, a todos los vamos a asesinar. Entonces, llega el comandante Arioc y le dice a Daniel, oye, ¿sabes qué? Van a matar absolutamente a todos ustedes. Y aquí es donde retomamos la historia, en Daniel capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente, cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, escucha esto que me parece increíble. Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Y quiero que eso se quede grabado en tu mente. Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Bro, yo no sé tú, no nos cuenta la historia, pero si a mí viene a decirme alguien
que me van a matar. Yo no creo que actuaría con tacto y sensatez. Yo le diría de a como nos toque. Ve sacando tu cuchillo y yo el mío, porque aquí, ya que lloren en tu familia, que lloren en la mía, y yo sé que te sabes la frase. ¿Te la sabes o no? ¿Dices amén? Entonces, yo no sé si actuaría con sensatez o perdería la cabeza, no sé. No sé si empezaría a sacar el Salmo 126 o el que me acuerde en ese momento, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y un montón de cosas. Entonces, pero él actúa de manera tranquila. Ahora no nos dice la historia, pero quizás llega Arioc desesperado y toca la puerta donde está Daniel, y Daniel llega y habla y dice, ¿qué pasó? Le dice, Daniel, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, pero el rey se ha vuelto loco, no ha podido dormir, está muy de malas, no le prepararon su café como quiere, se parece al pastor Emanuel, de todo se enoja. Y mandó ahora a matar absolutamente a todos. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que sucede? Es que el rey y le empieza a contar absolutamente todo lo que sucedió. Es que tenía estos sueños y mandó llamar a sus sabios y astrólogos y no le podían interpretar un sueño. Y tú sabes, Daniel, que esto es muy difícil. Entonces el rey se enojó y Daniel dice, espérame tantito. Permíteme ir con el rey. Permíteme ir a hablar con él. Y va Daniel y habla con el rey y le dice, oye, ¿sabes? Me contó Arioc lo que está sucediendo, pero te pido que me des tiempo. Danos tiempo para poder interpretar y decirte lo que soñaste. Y no sé por qué razón, yo intuyo que solamente porque la presencia de Dios estaba con Daniel. Pero el rey le da la oportunidad. Y le dice, está bien, te voy a dar tiempo. Entonces Daniel regresa, va con sus amigos. Y le dice, oigan, ¿saben qué? Esto es lo que sucedió. El rey nos mandó matar absolutamente a todos y también ustedes van a copelar a su cuello. Y lo que le dije fue que nosotros le vamos a interpretar el sueño que él tuvo. Y yo me imagino que sus amigos le dijeron, pero Daniel, ¿cómo le prometiste eso? Nunca hemos interpretado ningún sueño. Esta va a ser la primera vez. Incluso me permite sugerirte algo. La práctica de la interpretación de sueños en ese tiempo era una práctica pagana. O sea, Daniel, ¿en serio? Después vas a sacar los dados y la baraja y a ver, ¿cómo crees? Entonces Daniel le dice, no, por favor, ayúdenme a orar a nuestro Señor. Y pidámosle que Él nos muestre el favor, que Él nos revele lo que ha estado soñando. Y se ponen a orar. Y durante la noche el Señor le revela a Daniel el misterio del sueño del rey. Y al otro día, en el versículo 27, va Daniel al otro día con el rey y le dice, rey, tengo la interpretación de tu sueño. Entonces el rey le pregunta, ¿tú puedes decirme lo que vi? Y miren el versículo 27. Escucha, a esto Daniel respondió, rey, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual preguntó. Pero escucha esto, pero hay un Dios. ¿Cuántos dicen, pero hay un Dios? Querido, yo no sé cuál es tu enfermedad, pero hay un Dios. Yo no sé cuál es tu problema, pero sé que hay un Dios. Yo no sé cuál es la situación, pero sé que hay un Dios. ¿Dices amén o no dices amén? Hay un Dios. Hay un Dios en el cielo que revela misterios. Y Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en días venideros. Y sabes, si conoces la historia, Daniel interpreta, el rey había tenido un sueño donde veía una estatua, donde la cabeza era como de oro, el cuerpo era de plata, luego la cintura y esta parte era como de bronce, y de acá para acá era de barro, los pies. Y le empieza a decir lo que significa esto, es que es cada uno de los reinos que van a pasar, de los imperios. El de la cabeza era el imperio de Babilonia, luego el de Medo-Persa, luego el de los griegos, el de Grecia, y luego el de los romanos, el de Roma, el imperio romano, pero después venía una gran piedra que pegaba en los pies y derrumbaba toda la estatua, y le empieza a dar la explicación de que esa roca, que no es inamovible, que no puede destruirse, es Jesucristo nuestro Señor. Que todos estos imperios van a pasar, pero hay un reino que no pasa, hay un reino que no se acaba, y es el reino de los cielos. Ese es el reino que va a venir, y le dice todo eso y le empieza a dar toda esa interpretación. Pero la situación que quiero decirte, querido, es, Daniel, me parece increíble que no se lleva el crédito. Él no dice, oh sí, esto es para los espirituales, Dios se lo reveló. No, él dice, no, yo no puedo. No hay nadie que pueda.
Solamente el Dios del cielo puede hacerlo. Daniel sabe que él no está allí por accidente. Daniel sabe que él está allí con un propósito. Iglesia, tú también estás en el lugar que estás. Estás en este país, estás en esa escuela, estás en ese trabajo con un propósito. Y el propósito es influenciar, no antagonizar. ¿Antagonizar qué es antagonizar? Antagonizar, querido, significa oponerse de forma hostil a los demás. Antagonizar se enfoca en ganar discusiones, se enfoca en humillar a otros, se enfoca en demostrarle al otro que tú estás mal y que yo estoy bien, que tú no tienes la razón y que yo sí la tengo. El antagonizar se alimenta del orgullo, querido, no del amor. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando quizás alguien se burla de tu fe, cuando quizás alguien está haciendo algo mal, antagonizar, ¿qué es? Llegar y decirle, ¿ves? Pero hay un infierno preparado para ti. Pero si no te arrepientes, te vas a ir a quemar tú y toda tu familia hasta la tercera y cuarta generación. Eso es antagonizar. Daniel no hizo eso. Daniel influenció. Hay un Dios que conoce y sabe todo. Y Él revela misterios. Influenciar, por otra parte, significa vivir de tal forma que tus palabras y tus acciones abran la puerta hacia que alguien más conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. ¿Sabes? Porque cuando eres esta persona antagonista, el único resultado es que los demás cierran sus puertas, cierran su corazón para conocer de Dios. No solamente se trata de hablar la palabra, se trata de hablarla con gracia. Y cuando influencias a los demás, en lugar de estarlos regañando, no sé de qué forma diciendo, cuando los influencias con tu vida, eso abre sus corazones, despierta curiosidad. Quiero conocer a ese Rey al quien tú adoras. Quiero conocer a ese Dios al que tú sirves. Y eso genera oportunidades para hablar de Jesús. ¿Quieres que te diga algo? Yo nunca en mi vida, nunca he podido ganar un enemigo para Dios. Siempre ha tenido que ser personas a las que primero me he ganado su confianza, para poder después presentarles al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata solamente de decir, yo sé que hay muchas personas y quizás aquí hay muchos entre nosotros que piensan, no, es que ya no se predica el evangelio que ofende, es que a las personas ya no les gusta incomodar. Espérate, si no se trata solo de incomodar, no se trata solamente de hablar mensajes que ofendan. ¿Quieres mensajes que ofendan? Te voy a predicar del diezmo y te prometo que eso va a ofender a todos. Se trata de hablar, como dice su palabra, como dijo Daniel, con tacto y con sensatez, con sabiduría. Lo que está escrito en su palabra no dice, toda palabra es inspirada por Dios para incomodar a los demás. No dice eso. Dice para instruir, para enseñar, para edificar, para animar, para consolar a los demás. ¿Dices amén o no dices amén? Entonces vamos a dar unas fuertes palmas, querido. Entonces, querido, la situación es, sí, vamos a predicar el evangelio, por supuesto, vamos a estar firmes, por supuesto que vamos a estar firmes. Pero pidamos sabiduría a Dios de cómo hacerlo. Porque si no tenemos sabiduría, en algún momento la Biblia va a ser baneada, si me permites decirlo. Porque ya sucedió en la historia alguna vez. Todo aquel que tuviera una Biblia iba a ser condenado a muerte. Si no sabemos usar la palabra de Dios con sabiduría, simplemente va a llegar un momento en donde sea ilegal usar la palabra de Dios. Y no vamos a decir, no, es que está escrito en su palabra que íbamos a ser perseguidos. No has sabido usar su palabra con sabiduría para predicarla a los demás, para ganar almas para Cristo. Y por eso quiero que lo anotes una vez más, no me voy a cansar de decirte, no es solo hablar la verdad que incomoda, es hablar la verdad con gracia, con firmeza sí, pero siempre con tacto y con sensatez. ¿Dices amén o no? Voy a pasar al punto número 2. El poder del amor es mayor que el amor por el poder. Es mucho más grande. ¿Sabes? Babilonia ama el poder, Nabucodonosor ama su trono, su estatua, pero su sueño reveló que todos, absolutamente todos los imperios caen. Solo la roca que es Cristo permanece para siempre. El reino de Dios, querido, el reino de Dios no avanza por imposición, no avanza a manera de gritos, avanza por amor. Y este es el contraste. Es lo que estamos viviendo. Los reinos de este mundo construyen, querido, estatuas para mostrar su grandeza, su gran imperio. Pero Jesús
estuvo en una cruz para mostrar su entrega, su amor por los demás. Los imperios se construyen sobre la gente, sobre la sangre de las demás personas. Pero este reino, el reino que Dios estableció, fue este rey que dio su propia sangre por cada uno de nosotros. Y aquí hay una lección grande para nuestra generación. Querido, no estamos llamados a pelear con las armas del mundo. No estamos llamados a estar peleando con el mundo a través de Facebook, a través de comentarios en redes sociales. No estamos llamados a eso. No estamos llamados a estar conquistando al mundo con pleitos, a andarnos lanzando un montón de tonterías y palabras. No, estamos llamados a conquistar este mundo sirviendo con corazones dispuestos, amando a los demás, demostrando que seguimos a un rey que venció, pero no con espada, sino que venció con humildad en la cruz del Calvario. Querido, ¿sabes cuál es la parte más complicada de ser seguidor de Cristo? Él nos dijo, el mundo los va a odiar, pero tú no puedes odiarlos a ellos. ¿Qué mandamiento tan más pesado? Porque en mi carne yo quisiera hacer lo que Él dijo. Ustedes han oído de una ley que dice, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Yo quisiera hacer eso. Sí, aunque soy pastor, lo reconozco delante de ti. Yo quisiera hacer eso. Yo quisiera que cuando hay personas, y he visto en las noticias, como este otro moreno que acuchilló a una refugiada de Ucrania, de la nada, cuando Donald Trump dijo, ¿sabes qué? A este le vamos a dar la pena de muerte. ¿Sabes qué? Yo quería aplaudir dentro de mí y decir, sí, se lo merece. ¿Por qué apuñalar a alguien que no está haciendo nada? Una persona que viene huyendo de una guerra para que tú, nada más porque se te ocurrió apuñales a alguien, tú también mereces morir. Yo quisiera celebrar esa muerte, sí quisiera dentro de mí. Pero Jesús me dice, no puedes odiarlos. ¿Pero por qué no si se lo merecen? Porque serías igual que ellos. Y has sido llamado a cumplir un propósito más grande. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es amar a tus enemigos? Jesús dijo, yo les digo, amen aún a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen. Porque los van a odiar a ustedes, pero recuerden que me odiaron a mí primero. Y la cultura de Babilonia te dice lo contrario. Ellos te dicen, si te hirieron, hiérelos. ¿Te aventaron piedras? Va a venir el enemigo y te va a decir, aquí yo tengo más, toma, tú úsalas, aviéntalas. Pero es ahí donde Dios pone la decisión en tus manos. ¿Vas a aventar la piedra o la vas a tirar? ¿Vas a seguir la cultura de Babilonia o vas a seguir la cultura del reino? La cultura que perdona, la cultura que ama, la cultura que ora por aquellos que están perdidos. Y quiero que anotes esto en tu corazón. Los imperios se levantan con poder, pero el reino de Dios avanza con amor. Y quiero terminar con esto, si me acompañas, equipo de alabanza. Punto número 3. La adoración en medio de la prueba es una declaración de fe. ¿Sabes? Cuando Daniel recibió esta revelación del sueño de Nabucodonosor, Daniel no sabía cómo iba a terminar la historia. Daniel no sabía si lo iban a perdonar, porque ahorita vamos a retroceder tantito en la historia, unos versículos, porque literalmente Daniel le está diciendo al rey, tu reino se va a acabar. O sea, Dios me está mostrando que tu imperio va a llegar a un final, va a ser derribado, va a ser derrotado. Y Daniel no sabe si le van a perdonar la vida o no. Imagínate que vas a ir delante de un rey y le vas a decir, ¿sabes qué? Tu sueño significa que tu imperio se va a acabar. No sabes qué te va a pasar. Pero aún así,
Antes de todo eso, antes de que supiera, antes de que estuviera seguro de que si su vida iba a seguir o no, su vida estaba para ese momento, en mi opinión, todavía en la cuerda floja, porque le pidieron permiso, tiempo al rey para interpretar su sueño, pero todavía no les había perdonado nada. Sin embargo, en ese punto de máxima incertidumbre, Daniel no entró en pánico. Daniel no se puso a decir: Señor, pero ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? No. ¿Qué hizo? Adoró. Y vamos a retroceder tantito en el capítulo 2, pero en el versículo 20. Cuando Dios le reveló, mira lo que dice: entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia tiempos y las épocas, y Él pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes les da discernimiento. Versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita en la luz. En Él habita la luz, perdón. Versículo 23, a ti, Dios mío, Dios de mis antepasados, te hablo y te doy gracias. Sin saber si voy a morir o no, sin saber qué va a ser lo que va a pasar o no, a ti te doy gracias. Porque me has dado sabiduría y me has dado poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey. Querido, Dios es fiel. Fue fiel antes y sigue siendo fiel ahora. Si Dios no falló antes, no va a fallar ahora. La adoración es esa prueba de fe que dice: ¿sabes qué? Yo no sé cómo, pero sé que hay un Dios. Yo no sé cuándo, pero yo sigo confiando. La adoración no es solamente una respuesta a lo que Dios ya hizo, también es una profecía a lo que Dios va a hacer. Cuando cantas en medio del dolor, cuando levantas tus manos, querido, en medio de la confusión, cuando oras en medio de la incertidumbre, lo que estás haciendo es que estás declarando: sé que mi Dios sigue teniendo el control. Sé que mi Dios sigue sentado en el trono. Los reinos van y vienen, pero el reino de Dios jamás será destruido. Y sabes, la historia avanza ahí. En el versículo 46, después de que Daniel le dijo todo esto al rey, que su imperio iba a ser destruido y que vendrían más imperios y serían destruidos también. Sorpresivamente, mira lo que dice el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto. Él hará que tus enemigos estén delante de ti. Él te va a bendecir delante de tus enemigos. Y después mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. Versículo 47, el rey dijo: en verdad, ¿te das cuenta de la influencia? Ante un rey, el más poderoso en ese tiempo, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes, es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Y nombró a Daniel gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. ¿No es eso increíble? Después de haber sido víctima de trata de personas, ahora es la segunda persona más importante en Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él llevaba la presencia de Dios. Porque Daniel confiaba en que aunque lo hubieran separado de su pueblo, aunque lo hubieran separado de su tierra, aunque lo hubieran llevado a un lugar que no conoce, hay alguien a quien sí conoce, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y él estaba seguro de quién estaba con él.
Iglesia, quiero dejarte con este pensamiento. No huyas de Babilonia, pero tampoco te mezcles con Babilonia. Sé la luz de Dios en Babilonia y usa esa luz para influenciar a todas las personas que puedas, que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en algún momento, en el tiempo perfecto, ellos doblen su rodilla y digan: ese Dios es el verdadero Dios, el Dios que sana, el Dios que levanta, el Dios que restaura, el Dios que perdona, el Dios que ama, en el nombre del Señor. En el nombre, damos unas fuertes palmas todos juntos, sí. Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.